ella tenga que interpretar, igualmente no está poniendo de su autoridad, está obedeciéndote. Sí. Pero Eduardo, mira, tú, ni siquiera, primero ahí no funciona así el catolicismo, o sea, al momento de explicar, el catolicismo explica y hace la distinción entre la escritura y la tradición, pero al fin y al cabo cree que es lo mismo, no hace una separación, solo hace una No, no, distinción. pero son diferentes fuentes. No, son una misma fuente por dos canales distintos, más o menos así. Pero bueno, te entiendo, pero el punto, yo no lo quiero llevar a ese punto. ¿Sabes dónde lo quiero llevar yo? Es que la evidencia empírica está a mi favor. Claro, y te voy a explicar por Como qué. católico, ¿Cómo? No, la evidencia está a empírica. tu favor Claro, como católico. no, te voy a explicar por qué. Dale, explícame. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que detrás de la afirmación, cuando tú planteas que la única autoridad para explicitar es la escritura, tú no te estás dando cuenta que detrás de esa afirmación en el mecanismo, la autoridad es el sujeto, porque el sujeto se enfrenta al objeto e inherentemente concluye quién, el sujeto, pensando bajo su subjetivismo que lo que está interpretando, lo que está concluyendo es lo correcto. ¿Me hago entender? Entonces, en ese punto, ¿por qué la evidencia empírica está a mi favor? Fácil, por las denominaciones cristianas. Las denominaciones cristianas no católicas, todas van a aferrarse de que su conclusión es la correcta. Ah, que después digan para que se escuche bonito como que no soberbio. No, nosotros somos falibles, o sea, no es que no tengamos toda la verdad. Al fin y al cabo se quedan en su denominación es porque creen que esa denominación es la que está en lo correcto y no la denominación del frente. Entonces, Te explico. allí la evidencia empírica está a mi No, favor en ese no. raciocinio. Mira, te voy a explicar por qué la evidencia empírica no está a tu favor, sino que va completamente en tu contra. ¿Por qué? Porque tú lo miras desde un punto de vista católico. Entonces, para tú poder saber si la evidencia empírica está a tu favor, tú tienes que mirarlo desde bajo las reglas. Es como la fuerza de gravedad. Tú no puedes ver la fuerza de gravedad de la luna en la Tierra. ¿Ok? Y es lo que tú estás haciendo. Y claro, como estás partiendo de una premisa incorrecta, garantizado el resultado va a ser incorrecto. Tú tienes que ahora quitarte del catolicismo mentalmente, ¿ok? No, Y trasladarte es de que la luna, ni siquiera estoy siendo católico. trasladarte de la luna a la tierra o de la tierra a la luna. Bien, primeramente, tú tienes que ver el orden, quién vino primero respecto a nosotros. A ver, yo nací en el siglo XX, por lo tanto, la autoridad estaba cuando yo nací. Bien, entonces lo primero que yo veo es la Biblia. Por lo tanto, yo voy a someter mi vida a ella. Y es imposible que yo me crea con autoridad. La interpretación es autoridad. Mira, cuando Dios te habla a ti, aunque tú no entiendas y tú estés interpretando, tú no eres autoridad. Si ahora mismo la policía te dice, un juez te dice tal cosa, y tú no entiendes lo que él está diciendo, eso no te hace autoridad, eso no tiene ningún sentido. Imagínate que ahora Te diste un Dios tiro, te ¿no? envía, Te imagínate que diste un tiro en ahora, la 100 con lo que dijiste, ¿no? no, para nada, para Claro, nada. claro. Mira, piensa, pero Hugo, ahora mismo, piensa. Ve cerrando la idea y lo Sí, seguimos mañana. pero ahora mismo olvídate del tiro que el pío, olvídate de querer No refutarme estoy y refutando. contradecirme y piensa, si ahora mismo Dios viene a donde estás tú, viene Cristo, ¿ok? Viene Cristo ahora mismo y te dice tal cosa, Hugo, yo quiero que hagas esto, no sé, a ver, María con el ángel. Y María no entiende lo que el ángel le dice como no le entendió, qué tipo de salutación es esta. En ese momento ella no estaba actuando con autoridad por estar interpretando lo que el ángel está diciendo, porque todo lo vas a tener que interpretar, inclusive el catolicismo, que no es magisterio, interpreta lo que dice el catolicismo que sí es magisterio.
porque el cura tiene que interpretar sí, qué es, cómo aplicar, es decir, el cura tiene que interpretar cómo aplicar lo que dice el magisterio, pero el cura no se entiende como una autoridad. Ahora, si yo lo viera de la misma forma que tú te dijera, entonces hay más autoridad en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el cura lee el magisterio, tiene que interpretar el magisterio y al final hay curas que son más tradicionalistas y hay curas que son más modernistas y de esa forma entonces están siendo autoridad. No, la autoridad sigue siendo el magisterio para ustedes, la tradición y la Biblia. Pero acuérdate que el magisterio... Ahora, la interpretación no es una forma de autoridad. Es algo inherente a todo ser racional. Eso no quiere decir... Eso te lo expliqué el otro día. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Dios mío. A ver, una pregunta, Hugo. Una pregunta. Ponte ahora en el lugar donde tú estás, lo que tú estás diciendo. Cuando dos sacerdotes estudian el magisterio y uno entiende. Sí, te entiendo. Ahí está. Ellos no son autoridad por eso. Y tú estás diciendo... Pero la diferencia, escúchame. Ahora, las denominaciones son autoridad. Pero mira la gran diferencia. Mira la gran diferencia. Mira tu raciocinio y mira la gran diferencia. La diferencia de dos sacerdotes, por lo menos, tú eres católico y yo soy católico, para ponerlo así. Y sí, los dos interpretamos de manera distinta el dogma, porque es verdad, hay inherencia en el ser humano por ser racional de lo que lo rodea, la información que percibe, interpretarla. Estás en lo correcto. Yo llego a B con respecto a lo que tenemos allí, ¿no? Lo que tenemos puesto sobre la mesa. La gran diferencia, Eduardo, es que el magisterio es un ente viviente e interactuante. ¿Me hago entender? Esa va a ser la gran diferencia, que si necesita explicitar lo que se supone que entre comillas ya explicitó, lo va a hacer. No. Esa es la gran objetivo. Cierro la idea. Te voy a explicar porque no te quiero refutar, solo te estoy explicando y fíjate. Voy. Déjame terminar la idea. Cosa que ustedes no van a poder hacer. ¿Por qué? Porque si yo soy protestante y tú eres protestante y vamos a supuestamente la autoridad y nosotros no somos autoridad, tú defines A, yo defino B, pero yo me quedo con A y tú te quedas con B porque tú estás suponiendo que la autoridad de la escritura lo que te está diciendo es A y yo estoy suponiendo y aferrándome que lo que me está diciendo la escritura es B. Esa va a ser la gran diferencia, hermanito. Sí, pero ese es el problema, es que nos vamos del tópico. Mira, yo no estoy tratando de validar las autoridades, ni estoy tratando en este sentido de criticar. Mira, en este sentido, mira, yo no estoy tratando de validar la autoridad, en este caso de las escrituras, ni estoy tratando de disminuir la autoridad, en este caso, del magisterio y de la tradición. Para mí tú estás disminuyendo la autoridad de las escrituras. Pero yo no estoy, claro, de que lo estás haciendo, es decir, la escritura por sí sola no es autoritaria suficiente para ella ordenar al cristianismo. Necesita otra autoridad y entonces ya, por ende, la autoridad no tiene autoridad. Porque si una autoridad no puede mandar, tú estás diciendo intrínsecamente que no tiene autoridad. Por ejemplo, si tu esposa dice, mira, si tu esposa dice tal cosa. Te explico por qué. Espérate, déjame terminar el punto. Déjame terminar el punto. Ahora cierra el punto. Ahora cierra el punto. Mira, ahora cierra el punto. Pero ese, de todas formas, no es el tema. Yo estaría gustoso de atacar el magisterio de la tradición, pero ese no es lo que estoy haciendo. Claro. Si ahora yo voy a tu casa, me invitas al asado, y yo veo que tus hijos quieren algo, tu esposa dice, sí, claro que sí, vayan y cómpranse esto. Usted viene detrás y le dice a ellos, no, usted sabe que lo que ella dice ustedes lo pueden interpretar mal, así que yo soy aquí el que tengo la última palabra, usted es la verdadera única autoridad. Ella no es autoridad. Ok, ahora, se podría definir que tú estás devaluando la escritura sin saberlo. Pero yo sé que es un error a la hora de tratar de defender el catolicismo. Yo creo que esa no es la manera correcta de defender el magisterio de la tradición.
pero no estamos tratando de validar las fuentes ni criticarlas. Lo que estoy diciendo es que cuando alguien interpreta la escritura, no es autoridad. Por ejemplo, Agustín interpretaba la escritura. Agustín, el magisterio católico se guió en gran manera por lo que dijo Tomás de Aquino, que no era magisterio, y lo que dijo Agustín, que no era magisterio. La pregunta es, ¿era Tomás de Aquino? No, era Tomás de Aquino eso y era Agustín. Espera, no, claro que es así. No, es decir, claro que es así. La teología, la escolástica, primero Agustín y luego la escolástica rigieron la teología católica. Ahora, sin entrar en puntos de discusión que no tendría ningún sentido porque eso está en la historia. Cuando Agustín interpretaba las escrituras, ¿Agustín era una autoridad? No. Cuando Tomás de Aquino interpretaba las escrituras, Tomás de Aquino era autoridad. No, por interpretar, no necesariamente te estás erigiendo como una autoridad, estás haciendo algo inherente a cualquier ser racional. No, entonces, ¿por qué un evangélico ahora interprete algo? Eso no, tú quieres obligarlo ahora. Imagínate que yo te acepte el punto y yo te diga, sí, la iglesia es una autoridad, lo que no es infalible. Porque nosotros tampoco, déjame primero aclararte de por qué. Una cosa es que tú entiendes. Te dolió el punto ese. Hoy no, el punto ese. No, el punto de que. el punto de que yo le bajo la autoridad. Mira, ahora empecé a llorar. Mira, estás equivocado. Estás equivocado donde planteas que yo le bajo la autoridad al catolicismo, le baja la autoridad a la escritura. Una cosa es lo que tú planteas o razonas de que nosotros le bajamos la autoridad a las escrituras. Tú lo entiendes así. No nosotros, tú. Yo no creo que el catolicismo lo haga. Tú eres el que lo estás haciendo. No, al contrario, no, porque yo tengo la postura católica. Yo tengo la postura. ¿Qué crees tú? Y te voy a explicar por qué. Interpretando la postura católica. No. Con respecto a las escrituras, te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que el catolicismo le da la autoridad. Lo que pasa es que el catolicismo, vuelvo y repito, le da verdaderamente el sentido de autoridad que tienen las escrituras. No le añaden ni le ponen, porque añadirle o ponerles es disminuirle. Al alzo, a la baja le disminuye, porque si yo soy moreno, dientón, frentón, y tú me dices que tengo la frente chiquita y que tengo los dientes chiquitos, para verme más bonito, tú lo que me estás es deformando a mí, porque ese no soy yo. Entonces, en ese punto, cuando tú colocas a la Biblia como la explicitadora, tú estás de alguna otra manera señalando algo erróneo de lo que es la escritura. La escritura es autoridad en cuanto que es regla de fe, porque es palabra de Dios. Es regla de fe. Ahora, la escritura es regla de fe. Por supuesto, es regla de fe porque es palabra de Dios. Y entonces, ¿cuántas reglas existen? De fe, una sola. Porque regla tiene que ser una sola. Claro, una sola, la Santa Tradición. Una sola. ¿Pero es la escritura o es la tradición? No, es que la Santa Tradición es una sola que tiene dos componentes. La escrita por divina inspiración y la oral por divina asistencia, pero es una sola. Solo que se hace la distinción. Te hago la distinción. Más nada, pero la Santa Tradición es escritura y lo definido oficialmente por la Iglesia magisterial. Punto. Esa es la regla. Entonces, en ese sentido... A ver, déjame entenderte, aunque te aseguro que el catolicismo no cree eso lo que tú dices, pero déjame entenderte lo que tú estás diciendo. Claro que sí. Antes de que existiese la tradición cristiana, estamos hablando en el año... Pero déjame terminarte el ejemplo. Espérate, en el año 2 de nuestra era, cuando Jesús tenía 2 añitos, ¿cuál era en ese momento la única regla de fe, moral y doctrina? Año 2 de nuestra era. La tradición. ¿Te refieres a los judíos? Me refiero a cualquier creyente en Dios. Es decir, en el año 2 de nuestra era, ¿cuál era la única regla de fe, moral y doctrina? Año 2 de nuestra era. Es decir, lo que leía María, lo que tenía María como la única regla. ¿Cuál era la única regla para María? Yo espero que tú no me digas los saduceos. No, pero... la Torá. Ya. Entonces, en un momento de la historia, María no necesitó... Espérate, en un momento de la historia, espérate, te metiste en problemas. No, tú estás creyendo que la Torá únicamente era el escrito. Tú estás creyendo que la Torá era únicamente el escrito. Try for more.
Hay un muerto en la olla, hay un muerto en la olla. Mira, en la tú estás olla. creyendo, Eduardo, Hay estás muerto en la olla. creyendo, Tú me estás estás creyendo que la diciendo que Torá María, tú me estás era diciendo que solamente María, tú me estás lo diciendo que escrito. María tenía la misma autoridad de los evangélicos. Ay, Dios No, mío. no, lo que te Claro quiero que explicar. sí. No, Porque, escúchame. claro, Te fuiste por otro lado. claro. Dime Escúchame, ahora, ¿qué otra autoridad tenía la Santísima y Purísima Virgen María? ¿en qué sentido? ¿En regla? No, sí, en regla, fe, moral y doctrina. ¿Qué otra regla Bueno, en regla, la tenía Torá. la Escúchame, Virgen pues María? déjame responderte. Ah, ya. Ay, Dios, ay, En Dios. regla, mira, en el judaísmo también existía así, igual que el catolicismo. ¿Ves? Lo que nosotros no vamos a creer es Prende que fuego, dice Mara, y prende fuego, Gutiérrez. María, el judaísmo se basaba como autoridad, como regla, la autoridad como regla era la Torá, en tanto cuanto oral y escrita. ¿Ves? Espera. Tú me estabas diciendo que María tenía la tradición babilónica como inspirada por Dios. Ya te vas a fallar. Escúchame. Ay, El otro día discutimos. Ay, nos vamos. Déjame. Ay, nos vamos. Mira. Anda descarriado este hombre. Estás descarriado. Arrecia. Eduardo, el propio judaísmo, de hecho, después que tuve el debate sobre la escritura, me puse a estudiar el tema de los judaísmos. El judaísmo tiene como regla, y eso, bueno, si has hablado con el bogotano judío de filosofía judía, él te lo va a explicar mucho mejor que yo. El judaísmo fariseo, el judaísmo del Antiguo Testamento, que no es el rabínico de hoy en día, el judaísmo tiene como regla la Torá. ¿Qué es la Torá? Mira ayuda. ¿Qué es la Torá? Lo oral y lo escrito. Lo mismo que el catolicismo. Ahora, autoridad en cuanto a referee, en cuanto al que aplica la regla, va a ser la cátedra de Moisés. En este caso va a haber una discordia o van a haber posturas en cuanto a los saduceos, los fariseos, y van a tener distintas. De hecho, tú ves. Estoy hablando de María porque los fariseos eran apóstatas. Es decir, María. Yo te estoy hablando. María, José, María y José. José. Escúchame. ¿Tú crees? Bueno. Escúchame. En aquel tiempo se podía obedecer. Ellos eran autoridad cuando María leía las escrituras. ¿Eran autoridad ellos? No, no eran autoridad ellos. ¿Estás entendiendo, Eduardo? Entonces, ¿por qué crees? Y no te das cuenta. Tú te autoproyectas en el judaísmo, ¿por qué tú crees que si María, por qué tú crees que si María y José, pudieron vivir su fe de una manera tan íntegra, a punto de que halló gracia delante de los ojos de Dios, sin necesitar un magisterio? Que María iba sin necesitarlo. María iba a decir, no me digas eso. Fíjate, sin necesitar un magisterio, claro, a punto de que ellos, recuerda que ellos de alguna forma se burlaron de Pablo. No, lo que estás diciendo es incorrecto. Del magisterio aquel. Mira, hasta en la época de Pablo todavía estaba la cátedra funcionando. Que el cristianismo no la arropó. No. Pablo iba a las sinagogas. A ver, Hugo, yo no te estoy hablando de que no existiera, te estoy hablando de que ellos no lo tenían, porque de hecho Jesús mismo habla lo peor de ese magisterio. Entonces Jesús no da inspirado de ninguna forma ese magisterio. Por lo tanto, Jesús me das la razón, por eso no da. Mira, si Jesús, si de alguna forma María y José, instruyeron bien a Jesús, fue en la autoridad de las Escrituras. Es decir, él hablaba con la autoridad de las Escrituras. Entonces, para María, para José y para Jesús, la autoridad de las Escrituras era suficiente. Sí lo era, Eduardo, pero porque no tenía otra. No seas sectario en la Biblia. Para ti ahora no seas sectario en la Biblia, porque Jesús, insuficiente. Escúchame. Ya otra cosa. Jesús dijo. ¿Cuál canon de Jesús? Jesús dijo, hay muerte en la olla. Eduardo, Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Eso es reconocer la autoridad de los fariseos, por más descarriados que estuvieran, pero es reconocer su autoridad.
Sí, pero Citaron judaísmo. pero en el sentido de la Torá, ellos eran maestros en la Torá, ¿eh? Pero bueno, Es eso decir, es tener autoridad para enseñar. pero Jesús no independientemente si está enseñaban hablando. error. Sí, pero Solamente la Jesús no está Torá, hablando, solamente Jesús no la está Torá hablando de era la tradición, ¿eh? la palabra de De hecho, Dios, Jesús no siguió la tradición de los ancianos, de Eduardo. ninguna forma la siguió. Claro, es que nosotros nos Solamente la aferramos a la Torá tradición de Cristo. Ahí era te palabra guardo. de Ah, Dios. ya, entonces, lo que tú me estás diciendo es que por un tiempo estamos hablando por cerca de, 3.000 años, la escritura fue suficiente para que fuese la única regla de fe, moral y doctrina confiable e infalible de un creyente, a punto No, de que la propia María y José se tuvieron que basar en ella por entero, a no ser que tú creas que se basasen en las ideologías fariseas. Pero ahora me dices que ya ahora entonces es esa autoridad, entonces tú la devalúas. El catolicismo la devalúa. El catolicismo no, para dice que nada. hasta un tiempo esa autoridad fue suficiente. Pero después de un tiempo, ya esa autoridad no es suficiente. En eso es lo que el cristianismo no está, el evangélico no está de acuerdo. Yo creo que sigue siendo suficiente. Y Yo Pablo pongo mismo Eduardo, dos dice que es preguntitas. suficiente Eduardo, no vieron para que ser Jesús era Dios, perfecto, Eduardo. para No vieron ser que Dos Jesús era Dios. perfecto. Ay, ay, Dos ay. preguntitas, puede ser. Jesús Dos No, no- preguntitas. Te lo dejo ahí, hermano Santi. Arrecia, Dos, enviado. dos preguntitas puedo hacer, por favor. dale. Primero, vos me decís que Jesús, los judíos se basaban, o Jesús y María y José me decías que se basaban en la palabra de Dios, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál era la palabra de Dios? ¿Cuál era la Biblia en la cual se Oh, basaba Jesús? ¿Había ok, un canon antes, cerrado? sí, Y para segunda entender tu pregunta, pregunta. Espérate, sí. dame entender primero la primera pregunta. ¿Tú estás negando esa afirmación? Es decir, ¿tú estás negando que ellos solo se basaban en la Biblia? Yo creo que no se basaban en un canon cerrado. No. Yo te estoy hablando que si ellos no se basaban solo en la escritura, es decir, ¿tú crees que no se basaban solo en la escritura? ¿Tú estás negando esa afirmación? Niego que se basaban solamente en la escritura. ¿O lo niegas? Ok. ¿En qué te basas para negarla? En la tradición judía. Ok. Creo que ellos tenían Sí, sí, las claro, tradiciones no escritas de los judíos, para ellos tenían el claro. mismo peso que Ok, la Torá. yo entiendo. Entonces, para entenderte, ¿tú crees que dentro del judaísmo del segundo templo, que era el que practicaba María y José y Jesús, ellos tenían como infalible la tradición oral de los ancianos? No sé si infalible, pero lo tenían al nivel de la palabra de Dios. Es decir, lo tenían al mismo nivel de la parecida, que lavarse las manos antes de comer era algo que era de obligatorio cumplimiento para ellos. Jesús quebrantó su propia fe entonces. Es lo que me estás queriendo decir. Porque la escritura dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Sí. ¿Tú crees que Jesús quebrantó la propia tradición que él había seguido durante toda su vida? Llegó un momento de su vida que dijo hay que rebelarse ahora. Es decir, No, yo creo que me Jesús no. revelo contra lo que María me enseñó y me revelo contra lo que José me enseñó. ¡Ay, Dios! ¡Hay muerte en la olla! ¡Ahora hay muerte en la olla! ¿Qué habla, Dios mío? Mire. ¿Qué habla? Eduardo, mira, el sistema judío, a diferencia del sistema católico, es que el sistema judío va a ser igual que el sistema católico, pero la diferencia va a estar en que Cristo, o sea, la tradición cristiana parte de Cristo y Cristo fortalece, Oye, tú me das blinda, permiso para subir este video en mi canal, ¿verdad? Me das permiso porque este video está hermoso, ¿eh? Me das permiso para Mire, yo le subirlo. contesto. blinda, Agustín no, del Agua Pérez, Dame el teólogo, permiso para subirlo. blinda, Agustín, escúchame, suba todo No, lo no que quiere. quiera. Suba todo lo que... Mire, Agustín del Agua Pérez, el teólogo, va a decir que los judíos tenían a la par, ¿no? Y yo tengo acá el libro del método midrásico. Libro que utiliza
casualmente lo utiliza su compañero, ¿cómo se llama? Leonardo Mendoza. Su compañero Leonardo Mendoza utiliza este libro para intentar refutar la tradición católica, pero no se da cuenta que en el mismo libro dice que los midrash judíos estaban a la misma altura, pero no para todos los judíos. No para todos los judíos, porque había judíos que solamente tenían como infalible, entre comillas pongo como infalible o como palabra de Dios, solamente la Torá, que eran los caraítas, por ejemplo. Entonces no había un canon cerrado para la época de Jesús, donde Jesús podía decir, sí, yo me baso en el canon tal y en el libro tal porque es canónico. Claro. No, no es eso. Ok, vamos a ver. Dentro de las enseñanzas de Jesús, dime cuándo Jesús validó la enseñanza de los ancianos. Es decir, la tradición. Eduardo, ya te respondo rápido porque hay un muñeco de paz allí. Déjame terminar la pregunta. Una premisa falsa. En las enseñanzas de Jesús, dime cuándo él validó. Y ojo, al validar estoy hablando como palabra de Dios, que es lo que ustedes hacen. No en validar como algo bueno, porque nosotros los evangélicos también validamos como bueno muchas tradiciones. ¿Ok? Es decir, ahora, validarlo como palabra de Dios. Dame una sola vez en que Jesús validó como palabra de Dios la tradición de los ancianos. Pero Eduardo, quien va a tener esa capacidad, escúchame, quien va a tener ese blindaje. Es que él dice que tenían también como inspirado, es decir, que Jesús tenía como inspirado la tradición oral de los fariseos y saduceos. ¿Ok? Porque el fariseísmo nace en Babilonia. El fariseísmo, la tradición farisea, lo que tiene es el Talmud babilónico. ¿Ok? Entonces, Jesús estuvo absolutamente contrario al Talmud babilónico. Pero Eduardo, lo que se te está explicando, escúchame. El Talmud babilónico como palabra de Dios en sus enseñanzas. Si no lo hizo, simplemente lo único que puedes decir es que Jesús respetó como parte de un pueblo la tradición de un pueblo. Sí, claro, yo puedo respetar, no sé, a ver, yo respeto que se salude la bandera, el himno nacional, respeto muchas tradiciones de los hombres. Eso no quiere decir. Escúchame, hay muchas cosas como palabra de Dios lo que los hombres dicen, o las navidades las respeto sin problema ninguno, pero de ahí a yo validar eso como palabra de Dios, y eso lo que ustedes hacen. Lo que ustedes hacen es validar la tradición como palabra de Dios infalible. Eso no lo hacía Jesús y mucho menos María. Bueno, no mucho menos María. Tampoco lo hacía María. Lo hacían los judíos. Lo hacían los judíos. Claro, ese era el sistema judío. Y Jesús, cuando vino, ¿estuvo a favor de esa corriente judía o en contra de esa corriente judía? Bueno, déjame responderte, por favor. Pero me vas a responder, respóndeme esto. ¿Jesús estaba a favor de la corriente judía o en contra de la corriente judía? Te escucho. Te respondo. ¿De cuál corriente? Ese es una, pero le responde, él quiere llegar al punto. No, eso sería peor porque habían varias. Es decir, si te vas por ahí va a ser peor todavía. Pero te escucho, Eduardo, pero aquí tienes que... Eso te dice más que la fuente era de mucho menos confiable. Eduardo. Así que si te está yendo a que habían varias, te metes más en la pata de los caballos. Eduardo, no, el que se está metiendo debajo de las patas de los caballos porque tú quieres llegar al punto de establecer que el judío prácticamente era sola escritura. El judío no. Escúchame, el judío no. Estoy hablando José, María, Jesús. Escúchame. Los hombres que Dios escogió. Jesús va a reconocer que la cátedra de Moisés es autoridad para enseñar. Ojo, ¿para enseñar qué? La palabra de Dios, que es la Torá, oral y escrita. Ahí está. Voy para allá. Yo estoy de acuerdo en eso. Jesús va a decir que ellos son autoridad, o sea, hagan lo que ellos dicen, más no lo que hacen porque son hipócritas. Pero Jesús va a establecer la persona de Cristo porque Él es el que va a dividir eso. Y va a decir,
esta corriente que viene con el judaísmo se perdió, soy yo el que los vengo a rescatar. Ahora yo voy a imponer las cosas como son, pero no se va a perder. Esa cátedra se perdió, pero la que yo voy a imponer no se va a perder, no se va a desviar. Yo la voy a... Sí, termino. Yo es que no te entiendo lo que... Yo no entiendo lo que está diciendo. No, tú me dices que Jesús validó a los fariseos como, ahí habría como, que palabra de Dios infalible o como simples maestros de la única autoridad que existía. Pero Eduardo, estás dando un salto. Son dos cosas diferentes. Pero déjame explicarte para que entiendas. El judaísmo, Eduardo, en su esencia magisterial se perdió. De hecho, los profetas venían a avisarle y ellos persistían en el error. Por eso viene Cristo, para salvarlos del meollo en el que se metieron. El meollo que se metieron fue el meollo de creencia, al punto que cuando llegan a Cristo no reconocen el Mesías. Cuando Cristo viene y ve esto y reconoce esto, Cristo aún así reconoce que ellos son los que tienen la autoridad de enseñar, la cátedra de Moisés. Pero como se perdió y necesitaban del Salvador, el Salvador llegó. Pero ¿qué fue lo que se perdió? ¿Se perdió el ser humano o se perdió la tradición que ellos practicaban? Desvirtuaron. Voy para allá. No, pero tú me estás dando la razón completamente. No, al contrario. Me estás diciendo que cuando Jesús vino, la tradición que había era horrible. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Pero por qué? Porque y la que impone Cristo es horrible, entonces, pregunto yo. No sé, Jesús lo único que decía es escudriñar las escrituras. Al contrario, le dice a ellos, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ella encuentran la salvación, pero ellas dan testimonio de mí. Vengan a mí que yo soy la salvación. Ese versículo no lo cites. Ese versículo no lo cites porque te va muy mal. No, al revés, le estás haciendo una eisegesis tremenda. Jesús dice, vamos a mirarlo. Escudriñad. Mira, escudriñad como una orden, búscala. Ya lo voy a buscar. Mira, de Jerusalén. Bombazo te voy a meter aquí. Bombazo. Búscala. Juan, capítulo 5, verso 38. Me lo sé de memoria. Ahí está. Bombazo. Bomba. Dale. Chacalaca. Vamos. Ya lo estoy buscando ya. Vea que esto está como pegado aquí. Ok. You have never heard. Ok, está en inglés aquí. Vamos a ver. Te fue malísimo con eso, porque eso... Juan 5:39, mira, okay. Escudriñad. Ya va, calma. Es una orden. Calma. Las escrituras. Calm down, buddy. Hold on. Dale. Y acá te voy a dar un terrible pacatazo. Terrible le fue con eso. Citó algo terrible, le da. Vos sabías, no sé si ya le dijiste, Hugo, pero no sé si él sabía que apelar a la cátedra de Moisés es apelar a la tradición. Claro. Porque eso no estaba en las escrituras. Es una tradición oral apelar a la cátedra de Moisés. A ver, yo te explico qué era la cátedra de Moisés. Muéstrame en el Antiguo Testamento la cátedra de Moisés. ¿Dónde estaba? Ok, a ver. Yo te voy a explicar qué era la cátedra de Moisés porque yo creo que ustedes no saben qué cosa era la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés no era una autoridad ni era un magisterio. La cátedra de Moisés se le llamaba a los fariseos y a los maestros de la ley cuando se sentaban ellos delante de toda la congregación en la sinagoga. Ok, entonces. ¿Pero de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas esa pero para eso tienes que saber judaísmo para eso. Pero ¿de dónde tienes que saber judaísmo para qué? Pacatazo, mira el pacatazo que le da la Biblia, Eduardo. Ok. Paren todo. Eso es de la Mishnah. Paren todo. Mire. Biblia protestante, bombazo, mire. Miren cómo quien hace exégesis. A ver, espera. ¿Qué versión es esa? Esa no es Reina Valera 1960. Mire. Esa no es Reina Valera 1960. Él cree mi amigo y hermano Eduardo. Él cree que Jesucristo le dijo, vayan, lean las escrituras, vayan, lean las escrituras. Eso es lo que está súper bien. Vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo. Voy a hacer la mímica. Ustedes, fariseos, escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ojo,
y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero Ahí ustedes está, no es la tradición. Voy. Pero ustedes Pero no, qué bueno. pero Pero ustedes no, te no enredaste quieren venir a completo. mí. No, pero déjame. Pero te enredaste, dejan no, leer, no. Ay, Dios dejan leer, mío. Ay, dejan recoja leer, recójalo con pala. déjame leer, Eduardo. Después oímos esto. Dale, Lo dale. podés después subir oímos. enseguida. Escucho. Lo podés subir Dale. enseguida el video. Como Dale, dice aquí te el hermano escucho. Yoba, mira. Tranquilo, te escucho. Mire, Dale. mire. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Les Ya. parece que en ellas tienen vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no. Pero Eduardo, déjame, porfa. Déjame que quiero leer aquí un pedazo. Son seis renglones, hermanito. De vuelta. No voy a hablar más. Dale. De vuelta, porque esto me encanta. Como Jesucristo te pacatea. Jesucristo te va a pacatear. Mira cómo te pacatea Jesucristo. Dale. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo la gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios ha habitado en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo reciben. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? No piensan que ya voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay alguien que sí los acusa, es Moisés, carajo, que habla en tiempo presente. Eduardo, cuando tú planteas que Jesucristo manda a escudriñar las escrituras, lo que le hace es una queja, lo que les hace una recriminación de decirle, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ella está la vida eterna, pero la vida eterna no está en las escrituras, está en Cristo. Lo que hacen las escrituras es testimoniar a la persona de Cristo, maestro. Es terrible, es un pacatazo. Casualidad. Ok, ahora Termino. Ahora me dejas a mí explicar el texto. Termino. Casualidad que párrafo siguiente, ir a Cristo es ir al pan. Ir a Cristo es ir al pan. No, él dice que está en el pan. No dice no que... te saltes, no corras. No me salto. Pero ya explicaste el texto, voy a explicarlo yo ahora. Concluyo. Es una recriminación. No es que está mal ir a las escrituras, no. Dios mío, se metió más problema todavía. Escúchame. No es que está mal ir a las escrituras. Es que está mal ir a la escritura pensando que las escrituras son las que te dan la vida eterna cuando la vida eterna te la da a Cristo. ¿Ves? Okay, prácticamente refuta a la sola escritura de Jesucristo aquí. Ok, vamos allá. Ok, vamos allá. Primero vamos a comenzar porque eso que dijiste al final fue horrible porque no estamos aquí debatiendo sobre si Cristo es la autoridad, porque ustedes tampoco lo tienen como autoridad, es decir, tienen tres autoridades: la escritura, el magisterio y la tradición. Ok, entonces me sacaste eso ahí que no tiene nada que ver con esto. Ahora, te voy a leer qué dice el texto. Apaga el micrófono, por favor, que está escuchando el... Después de Gutiérrez, dame a mí 2 minutos nomás. Tienes 3 minutos, Eduardo. Tienes 3 minutos, Eduardo. Ok, apague el micrófono. No, yo te escuché. Mira, dice, Reina Valera 1960. Escudriñar las escrituras. Ahora, te lo voy a leer en la que tú tienes ahí. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que ellas tienen la vida eterna. Ahora dice, y son ellas, no la tradición, las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Dice, yo no recibo la gloria de los hombres, es decir, de la tradición humana, del magisterio. Pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, es decir, la tradición de los hombres, como hacen los católicos, a ese sí recibirían. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra del que viene del único Dios? Dice, ahora viene el pacatazo final, dice, no piensen que yo he venido a acusarlos delante de mi Padre. Hay alguien que sí los acusa y es Moisés, a quien ustedes tienen puesto su esperanza. Noten que arriba Jesús dice que es en la escritura donde los judíos tienen puesta su esperanza y no es en la tradición.
Y abajo entonces, cuando él dice, habla de Moisés, se refiere a los libros de la Torá. Entonces Jesús está diciendo que los judíos solo tenían la escritura como única regla de fe, moral y doctrina. Y lo dice y lo recalca. Lo comienza diciendo arriba, tráguense coguito, que ellos buscaban la vida eterna en las escrituras y por lo tanto María y José también lo hacían. Y luego abajo lo recalca diciendo que es Moisés el que los acusa. ¿Y dónde está Moisés, Huguito? Allá sí, en las escrituras. Entonces, Hugo, a un evangélico con hermenéutica, no, esa pelea es de mono con león. Listo, se te acabó el tiempo, Eduardo. Las locuras, vale, hermano Santi. Ya cierro, hermano Santi, para irnos a dormir, porque ya está bueno. Ahora cierro con esto y lo sepulto directamente. Mirá. Dice, cuando Jesús cita la cátedra de Moisés en Mateo 23, esa cátedra de Moisés no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. Usted búsqueme, le doy hasta fin de año que me busque dónde se encuentra la cátedra de Moisés en el Antiguo Testamento. Y Jesús la cita porque es parte de la tradición oral judía de la Mishnah. Está recogida en la Mishnah. ¿Bien? ¿Y qué significa la cátedra de Moisés? ¿Sabe qué significa? Sentarse en la cátedra de Moisés se refiere a un lugar de dignidad y el derecho de interpretar la ley mosaica. Los escribas fueron los sucesores y herederos de la autoridad de Moisés. Jesús no parece negar este derecho. ¿Sabe quién lo dice? Esto no lo digo yo. Lo dice Walter Elwin en Enciclopedia de la Biblia, un erudito protestante. Seguimos, ¿no? Además de esto, Jesús parece que, según este erudito, no niega el derecho del carácter vinculante de la cátedra de Moisés como autoridad. ¿Por qué? Justamente porque en el versículo siguiente va a decir, obedezcan y hagan todo lo que ellos digan. Otras cosas más. ¿Por qué tenemos a los apóstoles interpretando como autoritativas tradiciones no escritas en la Biblia? En Mateo 2:23, por ejemplo, dice que Jesús será llamado el Nazareno. El Mesías será llamado el Nazareno, pero no hay ninguna parte del Antiguo Testamento donde diga tal cosa. Por lo tanto, eso es una tradición oral judía que la recogen los apóstoles. Otra cosa, por ejemplo, en 1 Corintios, cuando Pablo habla de una roca que los seguía a los judíos, ese movimiento milagroso de que la roca los seguía no está en el Antiguo Testamento, eso está en la tradición rabínica. Mirá la autoridad que tenían los apóstoles, la autoridad que le daban a la tradición rabínica que la citan en las Escrituras. Y también Judas, por ejemplo, hace referencia a la asunción de Moisés. Muerte en la olla, muerte en la olla. En Judas 9, la asunción de Moisés. Entonces, parte de la tradición rabínica. Entonces, ahí vemos que los apóstoles le daban autoridad, tanto Jesús como los apóstoles, autoridad a la tradición, y con eso ya queda totalmente sepultado. Sí. Para terminar y concluir, en la lectura del texto, el pastor... No, pero déjame responder. Pero cierra aquí. Déjame responder. Ya va, que estamos rotando. Déjame responder. Tranquilo, si esto va a ser súper facilito. Ay, Dios mío, mira. Dame aquí voy. Pero ya va, dame un minuto. Muerte en la olla, dame un minuto. El pastor Eduardo Gutiérrez, sin quererlo, Me voy a dormir. Yo también. No, tranquilo, quédate ahí, que te espera una respuesta hermosa. Escríbelo para programarlo. Tranquilo, que te quede una respuesta hermosa. Escríbelo para programarlo. Mire, no, déjenme responder si esto va a tardar 5 minutos solamente. Miren, yo aquí 5 minutos. Miren, vamos allá, mira, 3 minutos, 3 minutos necesito. Eduardo, dame un minuto. Mire, el pastor Eduardo Gutiérrez quiere como que plantear que el judaísmo era sola escritura. Si yo le concedo que el judaísmo era sola escritura, le va súper, hiper, mega mal, porque aplicando ese principio,
no se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Fracasaron con él bajo ese principio. Pacatazo, se autodestruyó él mismo, muerto en la olla. Ya está. Ya está. Me voy a dormir. Ok, espérate, que nada más que esto va a tardar 2 minutos. A ver, voy. Mira, primeramente ustedes vieron que él me dio la razón, porque la cátedra de Moisés no era un magisterio, simplemente era el lugar de honor donde se sentaban los fariseos en la parte delante de las sinagogas. Para enseñar. ¿Por qué razón? Porque ellos al ser los maestros de la ley eran los que enseñaban. Los evangélicos no estamos en contra de que los pastores enseñemos. Es decir, claro que somos una autoridad a la hora de enseñar y la iglesia tiene que hacer lo que nosotros decimos. Pero él no estaba de ninguna forma. Oye, honestidad que estoy respondiendo. Honestidad. Ahora, él no estaba diciendo de ninguna forma que los fariseos eran infalibles, que los fariseos eran una autoridad a la par de las escrituras y que los fariseos de alguna forma eran palabra de Dios, como ustedes sí creen que el magisterio lo es. Así que eso estuvo horrible. Ahora, dice que porque a Jesús le llamaban el Nazareno, eso era una tradición. Eso no es una doctrina ni una regla de fe, eso es una manera de llamarlo simplemente. Ok, eso no es una doctrina ni es una regla de fe, eso sí puede estar en las tradiciones. No sé, a ver, yo no tengo problema en que algunos pastores se le llamen reverendos. Ok, es reverendo. ¿Dónde está eso en la escritura? Eso no tiene nada que ver. Eso no es una regla de fe y doctrina. Eso estuvo horrible. Ahora, dice Huguito al final que si él acepta que los judíos eran sola escritura, como él mismo lo probó en Juan 6, 30, a partir del 5, a partir del 39, que eran sola escritura, porque Jesús dijo que solamente las escrituras buscaban la vida eterna. Ok, así que él lo probó. Pero de todas formas yo me estuviera pacateando porque al tener solo escritura, pues no entendieron que Jesús era el Mesías. Bueno, entonces sería lo mismo si entendemos que había sola escritura, había escritura más tradición, porque a causa de la tradición fue que ellos condenaron a Cristo, no a causa de las escrituras. Entonces lo que tú estás diciendo es que la escritura fue la que condena a Cristo, no, la que condenó a Cristo fue la tradición, y tú te estás dando el más mega pacatazo de toda tu vida. No va a haber otro pacatazo más grande que este. Si por causa de los errores de ellos, entonces la fuente se menosprecia. Ay, Dios mío, busquen la tradición, por favor. Eduardo, mira. El hermano Santi te dice. Oye, dame permiso para subir el video. Tienes permiso, hermanito mío. Mira, Eduardo. Ah, ya, ok. A mí me parece que hacen una mala exégesis de ese pasaje. Cristo hace un reproche. A llorar ahí ya. Escúchame. Jesús de Nazaret allí hace un reproche. Es un reproche lo que hay ahí, hermano. Maquíllenlo ustedes como lo maquillen. Tienes una lágrima en el ojo izquierdo. Brinque como brinquen. Juan capítulo 5, verso 38. Una pregunta solamente. Una pregunta solamente. ¿Cuándo vas pero solamente una pregunta. Solamente una pregunta. Según Jesús, ¿dónde los fariseos tenían su esperanza de vida eterna? Escúchame. El hermano Santi respóndeme. ¿Cuándo va a ser el debate? Según Jesús en Juan 5:39, ¿dónde los fariseos tenían su esperanza de vida eterna? Según Jesús, ¿dónde tenían la esperanza? De vida eterna, según Juan 5:39. No te entiendo la pregunta. ¿Dónde ellos buscaban la vida? En Juan 5:39, ¿dónde según Jesús los judíos buscaban la vida? No buscaban, creían y aseguraban que la tenían, que es diferente. ¿Dónde? Pero ellos la buscaban ahí y la aseguraban que estaba allí. No buscaban, escúchame. No buscaban, estaban convencidos que ahí la tenían. Más razón todavía. Entonces, ¿dónde los judíos estaban convencidos? La razón. ¿Dónde los judíos? Espérate. Si tú no te hiciste evangélico hoy mismo, mira, te hiciste evangélico hoy mismo. Mira cómo te hiciste evangélico. Tú me estás diciendo que los judíos estaban convencidos de que ahí estaba, pero lo que me estás diciendo es que ellos estaban equivocados, ¿verdad? Claro, porque aquí no está.
Tú estás Eduardo, diciendo que Eduardo, entonces, Eduardo, espérate, escúchame, tú escúchame, estás porque esto es diciendo que importante. entonces Escúchame, cuando Jesús serio, dijo serio. que las escrituras eran los que daban testimonio de mí, que la vida no es Jesús. Escúchame. No. Tú me estás diciendo Ajá. que cuando Jesús entonces dijo que las escrituras daban testimonio de ella, entonces la vida no es Jesús, porque tú me estás diciendo que la vida en realidad no estaba en las escrituras, pero Jesús estaba diciendo que sí estaba en las escrituras, porque las escrituras estaban dando testimonio de él. ¡Ay, chico! Mira, ¡Ay, no me vas a chico! interrumpir, te dejé hablar. Te dejé hablar. Ya. Acataste, Ya, te dejé estoy hablar. ya. Te dejé hablar. Masacre. Mire, te dejé hablar. Miren el razonar del pastor Eduardo Gutiérrez. Jesucristo les hace un reproche. Eduardo, la vida eterna no está en las escrituras. Esto testimonia a quien es la vida eterna. Ese es el reproche que hace Cristo a los fariseos. Jesús? ¿No estaba en las escrituras? No, estaba enfrente de ellos, así como hoy está en el pan, hermano. Es que La escritura no daba testimonio de Jesús. Es terrible. No daba testimonio de Jesús. Una cosa es que a ver. Escúchame. A ver, la escritura no. A ver, ok. Déjame explicarte para que entiendas y proceses lo que te quiero decir. Hoy, siglo XXI, 16 de noviembre, aquí no está la vida eterna. Aquí, esto testimonia la vida eterna, que es diferente, Eduardo. Es increíble. Es increíble. Mira, qué bueno. Ahora entonces yo te entendí. Entonces, ni la escritura. Entonces yo te entendí. Lo que tú me estás entendiendo, lo que tú me estás explicando, Te voy a hacer mención porque quiero que me dejes explicar esto. Por favor. Entendí, hermano, escuchando. Que Jesús no está allí. Déjame explicarlo. Da testimonio de él. Mira, los judíos, escúchame. No. Déjame explicar porque mi madre, se metió peor ahora. Te destruiste solito, o sea. No, se metió peor ahora. No me la pongas tan fácil. Este video lo borra. No, súbelo. Corta. Uy, 4 horas y no, yo me voy a dormir. Estamos enfermos nosotros aquí de 4 horas aquí hablando. No. Eduardo, la crítica que hace Cristo es que los judíos creían que tenían la vida eterna aquí. Y Cristo les dice, no, ustedes no la tienen aquí. Esto solamente lo que les da a ustedes es testimoniarle de que yo soy la vida eterna. Ustedes tienen que ir a mí. Vengan a mí, que yo soy la vida eterna. No se queden aquí. Esto es lo que te referencia. ¿Ve? Esto es lo que te referencia. Y el católico se pregunta, el cristiano se pregunta, ¿y dónde está Cristo? Y Cristo le responde, en el pan. Hasta mañana. Seguimos. Escríbeme. Oye, espérate. Escríbeme en privado porque se viene el debate. Oye, yo te escuché. Acepta el debate con el hermano Santi. Oye, yo te escuché. Mira, apaga el micrófono, papá. Mira, lo que tú me quieres decir. Ya, terminamos. Mira, lo que me quieres decir es que Jesús, ¿verdad? No está en las escrituras. Eso es lo que tú me quieres decir. No. Jesús sí está en las escrituras, porque ella, al dar testimonio de él está en las escrituras y eres la vida. Él está diciendo, si yo doy testimonio de ti, escúchame. Mira, espérate. Él les estaba diciendo a ellos, pero yo te escuché, Hugo, yo te escuché. Él estaba diciendo a ellos, yo te escuché primero, él estaba diciendo a ellos, ustedes buscan la vida en las escrituras, pero ellas son las que dan ustedes creen testimonio. Que tienen. Ok. Hermanito, un placer a todos. Testimonio de mí. Ahora, y tú me estás diciendo que Jesús no está en las escrituras, porque tú me estás hablando de un Jesús físico. Bueno, si es así, Jesús no está en la tradición, Jesús no está en las escrituras, Jesús no está en el magisterio, porque Jesús es una persona. Eduardo, ahí vamos ese a hablar argumento, escúchame. Ese argumento ahí vamos a hablar en otro está sentido. Sumamente pobre, Hugo. Porque si no, entonces Dios tampoco está en las escrituras. Es más, Moisés está en las escrituras, no está porque Moisés es una persona. ¿Tú crees que Moisés está en las escrituras? Hugo, Isaías está en las escrituras. Pero, Eduardo, escúchame, una cosa. Por favor, Hugo. Pero escúchame, una cosa es hablar. Hugo, ese argumento de niño. Bueno, pues, está bien. Ese argumento de niño. Déjame, bueno, yo termino, soy aquí el anfitrión. Termino, escúchame. Dale. Gracias a todos los que estuvieron. Para terminar, en las escrituras se testimonia, da testimonio de Cristo. Nosotros, lo que dice el pastor, ¿no? Que si Cristo está aquí,
en cierto sentido está aquí. Pero el sentido estricto de que lo que Cristo critica a los fariseos, Cristo no está en las escrituras, más que las escrituras lo que hacen es testimoniar a Cristo, que es la vida eterna, en ese contexto y en ese sentido. Es terrible esa afirmación y ese reproche que le hace Cristo. Ustedes creen que tienen la vida eterna en las escrituras, pero las escrituras lo que dan es testimonio de mí porque yo soy la vida eterna. Dios. No se queden en Dios, las escrituras, vengan a mí. Ay, vengan Dios, a mí. esto fue Juan capítulo duro. 5, verso 38 fue lo que pudiste haber hecho. Esto Puedes fue subir el duro. video. Esto fue duro. Mira, ¿cuándo vamos a hacer debate con el hermano Santi? Pues cuando quieran. Dale, te escribo entonces Mañana. ¿Sobre qué es? La sola escritura dice aquí. ¿Qué quiere debatir conmigo? Dale, yo le invito a mi canal. Tú eres moderador. Dale, pues. Mañana cuadramos para ver si mañana lo hacemos. Yo le escribo al hermano Santi y lo retransmitimos en mi canal. Ok, pero tienes que decirme la hora, ¿verdad? Okay, pero déjame hablar primero con él, como toda la hora enseguida. Ya, claro. Ok, dímelo con horas de antelación. Ok, dale. Y ahí cuadramos la premisa. Dale un abrazo, hermanito. Eduardo, un abrazo. Vas a pagar el asado, ¿no? Yo lo aso y tú compras la comida. Claro, Listo. Claro. Es en serio, no son tonteras. Estoy buscando el tiempo. No, nada más que tú me dices. Tú me dices nada más. Dale, pues. Dale. Te voy a poner a bailar aquí una cancioncita que me gusta. ¿Y eso qué? ¿Le sepan? ¿Y qué cosa es? Yo no sé, unas canciones que salen aquí, yo las coloco aquí. Dale, bendiciones, nos vemos. Bendiciones, pues, hermanitos, a todos.